Roberto Castillo tenía 73 años y había servido con honor durante 25 años en el ejército, incluyendo 2 tours de combate en Vietnam donde había ganado la Estrella de Plata por valor excepcional bajo fuego enemigo. Sin embargo, los años habían sido crueles con él. Una lesión en la espalda sufrida durante un combate lo había dejado con una postura encorvada. La artritis había deformado sus manos, y las cicatrices de la gente naranja habían dejado su piel manchada y su cabello completamente blanco y ralo. Vestía ropa sencilla y usada que había comprado en tiendas de segunda mano, no porque fuera pobre, sino porque había aprendido durante décadas de servicio militar a valorar la funcionalidad por encima de la apariencia. Su única concesión a su orgullo militar era una gorra gastada de veterano de Vietnam que llevaba todos los días, decorada con pins que representaban sus unidades de servicio y condecoraciones. Esa mañana de martes se dirigía al Banco Nacional del Centro para realizar una transacción que había estado posponiendo durante semanas. Transferir los fondos de su cuenta de ahorros militar para finalmente comprar la casa pequeña, donde había soñado pasar sus años de jubilación, junto a su esposa Marta, quien había fallecido el año anterior después de 45 años de matrimonio. La sucursal bancaria estaba particularmente ocupada esa mañana, llena de profesionales jóvenes en trajes elegantes, madres con carriolas costosas y jubilados bien vestidos que manejaban sus asuntos financieros con la confianza que da la estabilidad económica. Roberto se formó pacientemente en la línea, sosteniendo los documentos necesarios para su transacción en una carpeta manila desgastada que había usado durante años para guardar sus papeles importantes. A su alrededor, los otros clientes conversaban en voz baja sobre inversiones, hipotecas y planes de vacaciones, mientras él permanecía en silencio, revisando mentalmente los números de su transferencia y pensando en Marta, quien siempre había manejado las finanzas familiares con una habilidad que él admiraba profundamente. La gorra de veterano que llevaba había comenzado a llamar la atención de algunos clientes, quienes lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, como si estuvieran evaluando si su apariencia modesta coincidía con su reclamo implícito de servicio militar. Roberto había aprendido a reconocer esas miradas durante años. Vivía en una época donde el fraude de veteranos había creado desconfianza hacia cualquiera que reclamara servicio militar sin verse como un soldado, según los estereotipos populares. Cuando finalmente llegó su turno, se acercó a la ventanilla donde una cajera joven, probablemente de unos 25 años, lo recibió con una sonrisa profesional pero fría. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó sin realmente hacer contacto visual, su atención ya dividida entre Roberto y la pantalla de su computadora. «Buenos días, señorita», respondió Roberto con la cortesía militar que nunca había perdido. «Necesito hacer una transferencia de fondos de mi cuenta de ahorros para veteranos a mi cuenta corriente regular. Tengo aquí toda la documentación necesaria». Sacó cuidadosamente los papeles de su carpeta. Identificación militar, estados de cuenta y la documentación del préstamo hipotecario que había sido preaprobado basado en sus beneficios de veterano. La cajera tomó los documentos con una expresión que cambió notablemente cuando vio las cantidades involucradas en la transferencia. Sus cejas se alzaron ligeramente, y Roberto pudo ver la sorpresa en sus ojos cuando se dio cuenta de que este hombre mayor y modestamente vestido tenía acceso a una suma considerable de dinero acumulada durante décadas de servicio militar disciplinado y ahorro cuidadoso. Era una cantidad que reflejaba no solo sus años de servicio, sino también las compensaciones por discapacidad de guerra y los beneficios que había ganado a través de décadas de sacrificio personal y profesional. «Señor», dijo la cajera con una voz que había perdido toda su cortesía profesional inicial, «voy a necesitar verificar esta información con mi supervisor. Estas cantidades son significativas y necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden». Sus palabras llevaban un subtexto claro que Roberto reconoció inmediatamente. Dudaba de su legitimidad como veterano y sospechaba que de alguna manera estaba tratando de acceder fraudulentamente a fondos que no le pertenecían. Roberto había enfrentado este tipo de discriminación antes, especialmente en los últimos años cuando su apariencia física se había deteriorado debido a la edad y las consecuencias a largo plazo de su servicio militar. «Por supuesto, señorita», respondió manteniendo su compostura militar. «Entiendo que tienen procedimientos que seguir. Toda mi documentación está en orden, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario». Pero mientras esperaba, pudo escuchar murmullos detrás de él en la línea, otros clientes que comenzaban a impacientarse por la demora y que empezaban a hacer comentarios sobre personas que intentan aprovecharse del sistema,
Y estos veteranos falsos que están en todas partes. Cada comentario era como una puñalada para un hombre que había dedicado la mejor parte de su vida al servicio de su país y que ahora se veía obligado a demostrar constantemente su legitimidad. El supervisor, un hombre de mediana edad con traje caro y actitud arrogante, se acercó a la ventanilla con una expresión de molestia evidente. Era el tipo de persona que había construido su carrera en servicios financieros sin nunca haber experimentado el sacrificio personal que requiere el servicio militar, y su actitud hacia Roberto fue condescendiente desde el primer momento. Señor, vamos a tener que pedirle que se haga a un lado mientras verificamos esta información, dijo sin siquiera presentarse o mostrar la cortesía básica que Roberto merecía como cliente. Estas cuentas de veteranos requieren verificación especial, especialmente cuando las cantidades son tan altas y el solicitante no parece coincidir con nuestro perfil típico de veterano de alto patrimonio. Sus palabras fueron deliberadamente insultantes, diseñadas para hacer que Roberto se sintiera inadecuado y fuera de lugar en ese ambiente financiero elegante. Roberto sintió la familiar sensación de calor subiendo por su cuello, la misma que había sentido décadas atrás cuando enfrentaba discriminación después de regresar de Vietnam. Pero su entrenamiento militar le había enseñado a mantener la compostura incluso bajo provocación directa. Entiendo su posición, respondió con voz calmada pero firme, pero soy un veterano legítimo con 25 años de servicio honorable, y estos fondos son míos por derecho. La situación se deterioró rápidamente cuando el supervisor comenzó a hacer comentarios cada vez más despectivos, aparentemente disfrutando de la atención que la situación estaba generando entre los otros clientes. Mire, señor, dijo elevando su voz lo suficiente para que otros pudieran escuchar. Vemos este tipo de cosas todo el tiempo. Personas que compran gorras de veterano en tiendas de segunda mano y tratan de aprovecharse de beneficios que no han ganado. Los veteranos reales generalmente tienen mejor presentación personal y documentación más profesional. Sus palabras fueron como bofetadas para Roberto, quien había guardado cuidadosamente toda su documentación militar durante décadas, incluyendo órdenes de despliegue, certificados de condecoraciones y registros médicos que documentaban cada aspecto de su servicio. La humillación era intensa, especialmente porque podía sentir las miradas de los otros clientes, algunos asintiendo en aparente acuerdo con el supervisor, otros pareciendo incómodos pero sin intervenir en su defensa. Roberto pensó en Marta, quien siempre le había dicho que mantuviera su dignidad sin importar cómo otros lo trataran, y se aferró a esa memoria para mantener su compostura. Mi servicio está completamente documentado, dijo con voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida. Serví en la 101ª División Aerotransportada en Vietnam. Fui herido en combate y recibí condecoraciones que están registradas en mis archivos militares oficiales. ¿Has presenciado situaciones similares donde veteranos son tratados con falta de respeto? Los comentarios están llenos de historias como estas. La tensión en el banco continuó escalando cuando el supervisor, aparentemente sintiendo que tenía el apoyo tácito de los otros clientes, decidió hacer un espectáculo aún mayor de la situación. Señor, voy a tener que pedirle que abandone las instalaciones, anunció con autoridad falsa, hasta que pueda traer documentación más substancial y tal vez alguien que pueda verificar sus reclamos de servicio militar. Era una demanda completamente irrazonable e ilegal, diseñada más para humillar a Roberto que para resolver cualquier preocupación legítima de seguridad financiera. Roberto sintió que se le agotaba la paciencia, pero su entrenamiento militar le había enseñado a nunca rendirse sin luchar, especialmente cuando sabía que tenía la razón. No voy a irme, dijo con voz más fuerte, atrayendo la atención de todo el banco. Soy cliente de esta institución desde hace 15 años. Tengo toda la documentación necesaria y tengo derecho a acceder a mis propios fondos. Su declaración creó un silencio tenso en todo el banco, con empleados y clientes por igual observando este enfrentamiento entre un veterano anciano y el sistema financiero que supuestamente debería servirlo con respeto. El supervisor parecía estar disfrutando del drama, probablemente sintiéndose poderoso al ejercer autoridad sobre alguien que percibía como vulnerable. En ese momento crítico, las puertas automáticas del banco se abrieron con un sonido suave, pero lo que entró fue como una tormenta silenciosa que cambiaría toda la dinámica de la situación en segundos. General retirado, Michael Harrison, de 68 años, entró al banco vestido con un traje civil elegante pero llevando su postura militar inconfundible y una autoridad que se sentía inmediatamente en todo el espacio.
Había sido comandante de división durante la Guerra del Golfo y posteriormente había servido en el Pentágono, antes de retirarse con 35 años de servicio distinguido. Ahora trabajaba como consultor para el Departamento de Asuntos de Veteranos y había venido al banco para sus propios asuntos financieros, pero inmediatamente reconoció lo que estaba sucediendo cuando vio a Roberto de pie frente a la ventanilla, rodeado de empleados hostiles y clientes que murmuraban. El general Harrison había visto suficientes veteranos de Vietnam a lo largo de su carrera para reconocer inmediatamente los signos. La postura militar persistente a pesar de la edad, las cicatrices características del servicio en combate, y especialmente la gorra de veterano que Roberto llevaba con pins que solo alguien con conocimiento militar real podría haber obtenido legítimamente. Su expresión se endureció inmediatamente cuando se dio cuenta de que estaba presenciando el tipo de discriminación contra veteranos que había combatido durante toda su carrera posterior al servicio activo. El general Harrison se acercó a la escena con pasos medidos pero decididos, su presencia inmediatamente cambiando la atmósfera de todo el banco. Los clientes comenzaron a notar a este hombre alto y distinguido que se movía con autoridad militar evidente, y varios empleados reconocieron instintivamente que alguien importante había entrado al establecimiento. «Disculpe», dijo el general con voz que llevaba décadas de comando militar, dirigiéndose directamente al supervisor que había estado hostigando a Roberto. «¿Puedo preguntar cuál es el problema aquí?» Su tono era cortés, pero llevaba un subtexto de autoridad que hizo que el supervisor inmediatamente cambiara su postura, enderezando inconscientemente su espalda como si estuviera respondiendo a un superior. Roberto miró hacia el recién llegado con sorpresa y esperanza, reconociendo inmediatamente la presencia de alguien con experiencia militar genuina. El supervisor, ahora visiblemente menos confiado, comenzó a explicar la situación pero con un tono considerablemente más moderado. Bueno, señor, está tratando de acceder a cuentas de veterano con cantidades muy altas, y estamos siguiendo nuestros protocolos de seguridad. Su explicación sonaba cada vez más débil bajo la mirada penetrante del general Harrison, quien claramente no estaba comprando la justificación. Lo que pasó después cambió todo. Sigue leyendo para descubrir cómo un momento de respeto militar transformó una humillación en justicia. ¿Protocolos de seguridad?, repitió el general Harrison con una voz que había crecido considerablemente más fría. ¿O discriminación contra un veterano basada en su apariencia? Se volvió hacia Roberto con respeto evidente y le extendió su mano. General retirado Michael Harrison, se presentó formalmente. ¿Puedo preguntarle su nombre y unidad de servicio, soldado? Roberto se enderezó notablemente, respondiendo con la disciplina militar que nunca había perdido completamente. Roberto Castillo, sargento primera clase retirado, 101ª División Aerotransportada, Vietnam, 1968-1970, señor. El intercambio fue inmediatamente reconocible para cualquiera con experiencia militar como auténtico. La manera en que Roberto respondió, su postura y la especificidad de su información de servicio eran imposibles de falsificar para alguien sin experiencia militar real. El general Harrison examinó rápidamente la gorra de Roberto, reconociendo inmediatamente los pins auténticos de la 101 aerotransportada y otros indicadores que confirmaron su servicio. Sargento Castillo, dijo con voz que ahora llevaba calidez y respeto genuinos, es un honor conocer a un veterano de la Screaming Eagles. La 101A tiene una historia distinguida, y Vietnam fue un servicio particularmente desafiante. Luego se volvió hacia el supervisor con una expresión que había congelado a subordinates durante décadas de comando militar. «Joven», dijo el general Harrison al supervisor, su voz ahora llevando todo el peso de su autoridad militar y experiencia en liderazgo. Este hombre sirvió a su país en una de las guerras más difíciles que Estados Unidos ha enfrentado. Arriesgó su vida por las libertades que usted disfruta todos los días, incluyendo su derecho a trabajar en este banco y vivir sin temor. La manera en que lo han tratado no solo es inaceptable profesionalmente, sino que es una vergüenza para cualquier americano que entienda el sacrificio que el servicio militar representa. Sus palabras resonaron por todo el banco, que ahora había caído en un silencio completo mientras todos los presentes se daban cuenta de la magnitud de lo que estaban presenciando. El supervisor había perdido todo color en su rostro, finalmente comprendiendo que había atacado no solo a un cliente legítimo, sino a alguien cuyo servicio y sacrificio lo convertían en exactamente el tipo de persona que merecía el máximo respeto. Los otros clientes comenzaron a mostrar expresiones de vergüenza y arrepentimiento, dándose cuenta de que habían sido cómplices en la humillación de un héroe de guerra. El general continuó. Durante mi carrera,
Tuve el privilegio de servir junto a hombres como el sargento Castillo. Son la columna vertebral de nuestro ejército y la razón por la cual podemos dormir seguros por las noches. Miles de personas que han escuchado esta historia comentan que nunca habían visto una demostración tan poderosa de respeto militar y justicia instantánea. El general Harrison no había terminado con su intervención. Se dirigió directamente al gerente del banco, quien había aparecido al escuchar la conmoción y reconocer que algo serio estaba sucediendo. Señor gerente, dijo con autoridad que no admitía discusión. Soy el general retirado Michael Harrison. Serví 35 años en el ejército de Estados Unidos y actualmente trabajo como consultor para el Departamento de Asuntos de Veteranos. Lo que acabo de presenciar aquí constituye discriminación clara contra un veterano de combate, y puedo asegurarle que esto no va a quedar así. El gerente, reconociendo inmediatamente la gravedad de la situación y las posibles repercusiones legales y de relaciones públicas, se acercó inmediatamente con expresiones de disculpa y preocupación. General Harrison, por favor acepte nuestras disculpas más sinceras. Esto no representa los valores de nuestra institución, comenzó. Pero el general lo interrumpió con una mirada que había silenciado a coroneles durante reuniones de Estado Mayor. Sus valores se demuestran a través de las acciones de sus empleados, replicó firmemente. Y lo que vi aquí fue completamente inaceptable. El sargento Castillo merece no solo una disculpa, sino el respeto y servicio excepcional que cualquier veterano de combate debería recibir en cualquier establecimiento americano. La transformación en el comportamiento de todo el personal del banco fue inmediata y dramática. El supervisor que había estado hostigando a Roberto ahora se acercó con expresiones de disculpa genuina, sus manos temblando ligeramente mientras se daba cuenta de las posibles consecuencias de sus acciones. Sargento Castillo, dijo con voz quebrada, le ofrezco mis disculpas más profundas. No tenía derecho a tratarlo de esa manera, y reconozco completamente que estuve equivocado. Pero Roberto, con la dignidad que había mantenido a lo largo de toda la situación, simplemente asintió y dijo: acepto sus disculpas, joven. Espero que esta experiencia le enseñe a tratar a todos los clientes, especialmente a los veteranos, con el respeto que merecen. Su respuesta mostró el carácter y la gracia que solo vienen de décadas de servicio honorable y experiencia de vida. El general Harrison observaba con aprobación, reconociendo en la respuesta de Roberto el tipo de liderazgo y dignidad personal que había admirado en los mejores soldados durante su carrera. La cajera que había iniciado todo el problema ahora estaba visiblemente emocionada, dándose cuenta de que había juzgado completamente mal a un hombre que merecía su máximo respeto y había recibido en su lugar su desprecio y sospecha. El gerente del banco tomó control personal de la transacción de Roberto, asegurándose de que cada aspecto fuera manejado con el cuidado y respeto que debería haber recibido desde el principio. Sargento Castillo, dijo mientras procesaba personalmente los documentos. Además de completar su transacción sin ningún cargo adicional, me gustaría ofrecerle nuestros servicios bancarios premium sin costo, como una pequeña muestra de nuestro respeto por su servicio. El general Harrison permaneció al lado de Roberto durante todo el proceso, no solo para asegurar que fuera tratado apropiadamente, sino también para continuar una conversación que había comenzado sobre experiencias militares compartidas. Resultó que el general conocía personalmente a varios oficiales que habían servido con la 101A durante la época de Roberto en Vietnam, y los dos hombres descubrieron conexiones y experiencias compartidas que crearon un vínculo instantáneo. Los otros clientes en el banco observaban en silencio, muchos de ellos claramente avergonzados por su comportamiento anterior, y comenzando a entender la magnitud del servicio y sacrificio que Roberto representaba. Varios se acercaron después para ofrecer sus propias disculpas, reconociendo que habían permitido que sus prejuicios nublaran su juicio sobre un hombre que merecía su admiración, no su sospecha. La transacción financiera, que había comenzado como una ordalia humillante, se completó finalmente con toda la dignidad y respeto que Roberto había merecido desde el principio. Pero el general Harrison no había terminado con su misión de asegurar justicia para un compañero veterano. Se dirigió nuevamente al gerente con una propuesta que tendría impacto duradero. Señor gerente, le sugiero encarecidamente que implemente entrenamiento obligatorio para todo su personal sobre el servicio al cliente para veteranos. Muchos de nuestros héroes de guerra no se ven, como los estereotipos populares esperan, especialmente aquellos que sirvieron en conflictos más antiguos o que han sufrido las consecuencias físicas a largo plazo de su servicio.
Su sugerencia era tanto una recomendación como una demanda velada, respaldada por su autoridad y conexiones dentro de la comunidad de veteranos. El gerente aceptó inmediatamente, prometiendo implementar no solo entrenamiento de sensibilidad para veteranos, sino también políticas específicas para asegurar que todos los veteranos recibieran el respeto y servicio excepcional que merecían. Roberto escuchaba estas medidas con una mezcla de satisfacción y tristeza, satisfecho de que su experiencia pudiera prevenir que otros veteranos enfrentaran la misma humillación, pero triste de que tales medidas fueran necesarias en primer lugar. Cuando Roberto y el general Harrison finalmente salieron del banco juntos, habían formado una amistad que continuaría durante años. El general insistió en invitar a Roberto a almorzar, donde continuaron compartiendo historias de servicio y discutiendo los desafíos que enfrentan los veteranos en la sociedad civil. Sargento, dijo el general mientras caminaban hacia el restaurante, quiero que sepa que lo que experimentó hoy no es aceptable, pero tampoco es inusual. Muchos de nuestros veteranos, especialmente aquellos que sirvieron en Vietnam, enfrentan este tipo de discriminación regularmente porque la sociedad ha creado expectativas irreales sobre cómo debe verse un héroe. Roberto asintió, compartiendo que había enfrentado situaciones similares en tiendas, oficinas médicas e incluso en eventos comunitarios, donde su servicio era cuestionado basado en su apariencia modesta. El general le ofreció algo que cambiaría la perspectiva de Roberto sobre su lugar en la comunidad. Me gustaría invitarlo a hablar en nuestro próximo evento de reconocimiento a veteranos. Su historia necesita ser escuchada, y su dignidad bajo presión es exactamente el tipo de ejemplo que otros veteranos necesitan ver. Era una invitación que llevaría a Roberto a convertirse en un activista para los derechos de los veteranos y un portavoz para aquellos cuyo servicio había sido ignorado o menospreciado. Los meses siguientes trajeron cambios significativos tanto para Roberto como para el banco donde había sido humillado. El general Harrison cumplió su promesa de seguimiento, utilizando sus conexiones dentro de la comunidad de veteranos para asegurar que la historia de Roberto fuera conocida y que se implementaran cambios reales. El banco no solo implementó el entrenamiento prometido, sino que también estableció un programa de reconocimiento especial para veteranos, ofreciendo servicios premium y tarifas reducidas para todos los que habían servido en las Fuerzas Armadas. Roberto se convirtió en el primer beneficiario oficial de este nuevo programa, pero más importante, se convirtió en la inspiración para su creación. El supervisor que lo había humillado fue requerido a completar entrenamiento adicional de sensibilidad cultural y diversidad, y aunque mantuvo su empleo, nunca olvidó la lección sobre respeto y dignidad que había aprendido ese día. La cajera que había iniciado el problema se acercó a Roberto semanas después para disculparse personalmente nuevamente, admitiendo que la experiencia la había cambiado fundamentalmente y la había hecho más consciente de sus propios prejuicios y suposiciones. Su transformación personal fue tan significativa que decidió especializarse en servicios bancarios para veteranos y eventualmente se convirtió en una defensora de los derechos de los veteranos dentro de la institución. Roberto utilizó su nueva plataforma como portavoz de veteranos para educar a las comunidades sobre los desafíos únicos que enfrentan los veteranos mayores, especialmente aquellos cuyo servicio había sido en conflictos menos populares como Vietnam. Su primera charla pública, organizada por el general Harrison, atrajo a más de 500 veteranos y miembros de la comunidad, y su mensaje de dignidad, perseverancia y la importancia del respeto mutuo resonó profundamente con todos los asistentes. No busco simpatía, dijo durante esa primera charla. Busco comprensión. Busco que las personas entiendan que el servicio militar viene en muchas formas y que los héroes no siempre se ven como los estereotipos de Hollywood. Algunos de nosotros somos viejos, algunos estamos marcados por nuestras experiencias, algunos vestimos ropa simple porque aprendimos a valorar la sustancia sobre la apariencia, pero todos merecemos respeto por nuestro servicio y sacrificio. Sus palabras fueron recibidas con una ovación que duró varios minutos, y varios veteranos se acercaron después para compartir sus propias historias de discriminación y falta de reconocimiento. La charla fue grabada y compartida ampliamente en redes sociales, convirtiendo a Roberto en una voz reconocida para los derechos de los veteranos e inspirando a otros a compartir sus propias experiencias. 3 años después del incidente en el banco, Roberto había transformado su experiencia de humillación en una plataforma para el cambio social positivo. Trabajaba regularmente con el Departamento de Asuntos de Veteranos para desarrollar programas de educación pública sobre el reconocimiento de veteranos. Había testificado ante comités del Congreso sobre discriminación contra veteranos mayores
y había establecido una fundación sin fines de lucro, que proporcionaba apoyo legal y emocional a veteranos que enfrentaban discriminación. El general Harrison se había convertido no solo en un amigo cercano, sino también en un colaborador en estos esfuerzos, utilizando sus propias conexiones y experiencia para amplificar el mensaje de Roberto. Juntos, habían ayudado a cambiar políticas en docenas de instituciones financieras, establecer protocolos de entrenamiento para empleados que servían a veteranos y crear conciencia pública sobre los desafíos únicos que enfrentan los veteranos al reintegrarse a la vida civil. El banco donde Roberto había sido humillado se había convertido en un modelo para el servicio a veteranos, frecuentemente citado por otras instituciones como un ejemplo de cómo implementar políticas efectivas y respetuosas para esta población especial. Roberto visitaba regularmente el banco, no solo como cliente, sino como consultor para su programa de servicios para veteranos, ayudando a entrenar al personal y asegurar que otros veteranos recibieran el respeto que merecían. Los que estuvieron presentes ese día en el banco nunca olvidaron lo que presenciaron: la transformación instantánea de una situación de discriminación en una lección poderosa sobre respeto, dignidad y la importancia del reconocimiento del servicio militar. El video de seguridad del incidente se convirtió en una herramienta de entrenamiento utilizada por instituciones financieras en todo el país, mostrando tanto los errores cometidos como la manera correcta de responder cuando se reconocen esos errores. Roberto a menudo reflexionaba sobre cómo un momento de humillación se había convertido en el catalizador para años de trabajo significativo en defensa de los derechos de los veteranos. Marta habría estado orgullosa, pensaba frecuentemente, recordando cómo su difunta esposa siempre había creído en su capacidad para superar adversidades y crear algo positivo de las experiencias negativas. El general Harrison, por su parte, consideraba su intervención ese día como uno de los momentos más importantes de su carrera posterior al servicio activo, demostrando que la responsabilidad de proteger y defender a los compañeros veteranos no terminaba con la jubilación militar. Su amistad con Roberto había enriquecido su propia vida, recordándole constantemente por qué había elegido dedicar sus años de jubilación a servir a la comunidad de veteranos. En sus propias palabras durante una entrevista 5 años después del incidente: ese día en el banco me recordó que la batalla por el respeto y reconocimiento de los veteranos continúa mucho después de que terminan nuestros años de servicio activo. Reflexionó Roberto mientras visitaba la escuela primaria local, donde ahora daba charlas regulares a estudiantes sobre historia militar y servicio cívico. El general Harrison no solo me defendió a mí ese día, defendió los valores americanos de respeto por aquellos que han servido. Su intervención cambió mi vida, pero más importante, cambió las vidas de cientos de otros veteranos que ahora reciben el respeto que siempre merecieron. Su legado continuaba creciendo, inspirando no solo a veteranos que enfrentaban discriminación similar, sino también a ciudadanos civiles que aprendían a reconocer y honrar el servicio militar en todas sus formas. El programa de reconocimiento de veteranos que había ayudado a establecer se había expandido a más de 200 instituciones financieras, beneficiando a miles de veteranos anualmente. Roberto había demostrado que una persona, armada con dignidad y respaldada por la justicia, podía crear cambios sistémicos que protegerían a generaciones futuras de veteranos de la discriminación y falta de respeto que él había experimentado. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que otros comprendan la importancia de tratar a todos los veteranos con el respeto que han ganado a través de su servicio y sacrificio. Roberto Castillo y el general Harrison demostraron que cuando las personas con autoridad moral se alzan en defensa de la justicia, pueden crear cambios que perduran mucho más allá del momento inicial de intervención. Que su ejemplo nos recuerde que el respeto por el servicio militar no debería depender de la apariencia externa, la edad o la situación económica, y que todos tenemos la responsabilidad de defender a aquellos que han defendido nuestras libertades, especialmente cuando son vulnerables a discriminación o maltrato.